Okay, here we go. Bien, entonces este es un video después de como un año sin grabar y creo que es oportuno para contar un poco de mi historia. En el día de hoy voy a hablar acerca de mi testimonio cristiano, o mejor dicho, el día en cual yo conocí del Señor. Pero me gustaría dar un poquito de antesala porque ese día fue como muy random, o sea que no cuenta mucho. Bien, primero yo quiero contar de que yo he sido una persona que ha pasado por muchas cosas que quizás ustedes no conocen. Primero he pasado por procesos tanto personales como familiares. He pasado por momentos también de tristeza y de soledad, y ha sido un proceso que, valga la redundancia, proceso, he sobrellevado. Sin embargo, yo crecí en un hogar que tenía la creencia de la fe católica. Nosotros asistíamos eh, regularmente, no puedo decir todos los domingos, a misa, porque mi familia paterna, sobre todo, ellos eran muy practicantes de la fe católica. Mis padres crecieron en un hogar cristiano, se podría decir, pero realmente no eran profesantes. Profesantes me refiero a personas que vayan a la iglesia, que tengan una comunión con Dios constantemente, o que realmente practiquen lo que es los principios de la fe. Mi mamá sobre todo creció en un hogar en el cual había mucha diversidad, pero todos eran centrados en las religiones cristianas. Mi mamá creo que fue en un tiempo testigo de Jehová, luego adventista, creo que un breve tiempo, luego, como le dicen, cristiana evangélica, y ya por último católica, y luego otra vez cristiana evangélica. Sin embargo, nunca, digamos, en el momento cuando yo nací, estaba en la religión cristiana per se, o evangélica como le dicen, sino católica. Aunque eso ya es un tema que quiero hablar un poco, porque muchas veces las personas les gusta encasillar en una denominación, pero muchas veces no es la denominación que te relaciona con Dios, sino tu relación con Dios. Luego mi padre creció en un hogar que, como decía, muy meramente católico. Sin embargo, por igual no eran muy practicantes, porque a la vez era mucha tradición el tema de hacer misa por el funeral de una persona, por el bautismo, por la primera comunión, pero no era algo como que yo voy todos los domingos a misa. Cuando yo nací, a mí a la edad de creo que unos 7 años, déjame buscar la foto, yo creo que yo lo tengo por aquí. Yo estuve bautizándome. Realmente yo hice el bautismo, y yo recuerdo que yo estaba muy en contra de eso. Les voy a explicar por qué no. Sino porque yo tenía un pique con un vestido que me pusieron que era blanco, de lentejuela y encaje, y unos zapatillas que estaban con una pantimella que de verdad me sacaron los pies, los callos a temprana edad. Más que en esos días, en esa semana, creo que perdí mi diente, así que yo andaba mellá, sin un diente adelante, gracias. Y me alisaron el cabello, me lo pasaron con blower, mejor dicho, y ya ustedes pueden saber, ese soy yo. Entonces, yo me bauticé realmente fue por ya cultura y tradición de mi familia, de hacerlo, lo hicieron con mis hermanas mayores, y ¿por qué no? Yo realmente no estaba muy consciente de ese paso, porque a la vez también fue un proceso que estaba aconteciendo en mi casa, en la cual yo, aunque yo tenía 7 años, siempre he sido muy consciente de las cosas que pasan a mi alrededor, y muy sensible sobre todo. Y yo percibía que mi hogar no estaba siendo muy funcional. Me refiero a funcional que habían peleas internas con mis padres, habían situaciones de enfrentamientos entre ellos, y una situación muy particular que lo voy a contar más adelante. Ellos saben que yo estoy hablando de esto, o sea que no es algo que estoy hablando de espaldas. Entonces, ya cuando yo vengo a ver que ya yo estoy profesando una fe, pero todavía no la practico mucho, tengo 7 años, me di cuenta que todavía yo no me siento conectada con Dios. Yo, como toda niña, al fin te llevan a la escuela bíblica, te llevan a hacer actividades donde hablan de Dios, pero yo, siendo honesta, era muy rebelde.
Y todavía me consideran un poco rebelde en mi casa. Me voy a explicar por qué, porque soy a veces un poquito desafiante a las cosas que son tradicionales o la norma. Y eso a veces no le gusta mucho en general a cualquier persona que cree en una religión, una fe. Yo luego de un tiempo pasó que yo comencé a percibir ciertas situaciones en mi casa. Voy a ser más específica para que se aterrice. Una de ellas era que mis padres no se estaban llevando bien, estaban pasando por un proceso en el cual nos estaba afectando. Mi mamá estaba teniendo muchas situaciones personales, pero también ligadas familiarmente, que le afectaban mucho su estado emocional, en un sentido de que era muy agresiva en la forma de hablar y actuar, y de repente también muy triste. Entonces yo me llegó un tiempo que decía, bueno, yo quiero realmente poder entender qué era lo que pasaba. Yo realmente digo que hay que ser muy cuidadoso hoy en día con la salud mental, porque una de las cosas que las personas muchas veces se descuidan o categorizan a cualquier persona con una enfermedad sin ser psicólogos o mejor dicho psiquiatras, y también, o sea, no llevan un pensamiento crítico a lo que es. Pues después de varios enfrentamientos que llegaban a mi vida de angustia, yo cuando niña no entendía y yo decía, Señor, si tú eres mi Dios, ¿por qué tú permites todo esto? Bien, entonces continuando, decía que yo le decía a Dios, ¿por qué realmente permitía todo esto? Pues para hacer corto el cuento, ya cuando vimos que la situación se puso muy seria entre mis padres, decidimos ir a terapia familiar. Muchas familias desconocen que realmente, o no desconocen, mejor dicho, no recurren cuando hay este tipo de situaciones porque entienden que las terapias no funcionan o eso es algo muy escéptico en cuanto al tema de la psicología para personas que no han tratado a ningún paciente con alguna condición que les voy a contar ahora. Pues sucede que después de varias terapias en las cuales mis padres se desahogaban en su tema personal de por qué se sentían así, por qué estaban peleando tanto, y nos llevaban a nosotras, inclusive hasta como intermediarias, somos tres, de abogadas, digamos, no, porque mira, es verdad que tu mamá hace esto, o verdad que tu papá hace esto, y era como un confrontamiento así. Bajo varias terapias determinaron que en el caso de mi mamá era más una actitud parecida, o mejor dicho, que se podría diagnosticar como trastorno bipolar. Es un trastorno que al que no conoce es muy relacionado al tema del comportamiento y de lo que la persona cambia en un segundo en cuanto a estado de ánimo. O sea, de una persona muy agresiva que te está peleando, te está amenazando, te puede decir cosas bien fuertes, hacer después una crisis en llanto, en desesperación, en ahogamiento de sentimientos. Quizás es muy frecuente hoy en día verlo, en realidad, y nunca determinamos que es por eso, pero es algo que se puede diagnosticar y se puede trabajar, no solamente medicamentos, sino también en terapia. Cuando le diagnostican este síndrome o trastorno, mejor dicho, a mi mamá, yo estaba un poco confusa, yo nunca entendí eso hasta ahora. Y nosotros comenzamos a asistir con más regularidad y a mi mamá comenzaron a darle un medicamento. Yo realmente, como en el proceso yo no entendía mucho el tema del trastorno bipolar, pero sí lo que estaba pasando, yo era como la que no puede preguntar mucho. Pero yo, cada vez que veía que íbamos allá, siempre era como que, ¿por qué estamos viniendo? Y recuerdo que en varias ocasiones estas personas cuando están así siempre deben de ser tratadas con un psiquiatra. Y recuerdo que mi mamá, una de las etapas que es más difícil de sobrellevar es tú aceptar que tienes esa condición. Como mi mamá no aceptaba que tenía esa condición, huía a cada vez que teníamos que ir a terapia, huía cada vez que teníamos que conversar sobre esos enfrentamientos. Esto causa una crisis que ustedes no se quieren imaginar, porque es como una bomba de tiempo. Cuando tú no expresas, no te desahogas, no expresas cómo te sientes, tu cuerpo, tu mente se satura emocionalmente y físicamente y llega un punto que explota. Y en ese momento lo único que
acudíamos era al doctor, al psiquiatra, que en ese caso lo que recomienda es un internamiento, que es tener que, o si la persona desea, ir al psiquiatra y internarlo en un hospital psiquiátrico, o si no, ir a tu casa, como nos tocó a nosotras 5 veces, creo, de ir y venir con unos medicamentos que anestesian y duermen al paciente y luego la trasladan en una ambulancia, la tienen en una especie de hogar por 2 semanas, 3 semanas, dándole terapia, asistencia médica, medicamentos. Y es muy, muy difícil verlo como niña, como madre, mi abuela, como hermana, mis tíos. Y recuerdo que muchas personas se lo acercaron en esa etapa diciendo no pierdan la fe, Dios está con ustedes. Pero de verdad que uno no sabe lo que dice hasta que lo vive. Yo recuerdo que ya cuando yo fui entendiendo un poco por qué mi mamá estaba siendo interna y las situaciones que estaban pasando y cómo yo debía de también sobrellevarlo por el tema de que uno cuando es hijo o de un paciente así, uno tiene que saber qué uno le cuenta, que uno le pone en carga emocional de problemas para no hacer que el otro entienda que se debe de preocupar por eso. Y creo que ya cuando yo vine a entender eso, yo una vez me arrodillé en mi habitación, en ese entonces, no en esta, hace mucho, como a los 10, 11 años, eso ya pasó hace un buen tiempo, le dije a Dios, Señor, yo me arrodillé ante ti pidiéndote que tú transformes mi casa. Si tú de verdad eres Dios, no, o sea, no puedo de verdad seguir viendo a mi mamá estando interna, a mi papá no vivía en la casa, a veces se iba de la casa, nos quedábamos con mi abuela, con mi tía, y yo pasar por esto. Y yo decía, yo necesito que tú restaures a mi familia, ni siquiera a mí, restaura a mi familia, o sea, mis hermanas y mi mamá, mi papá. Y yo llegué a un lapso de tristeza. No me gusta decir depresión. ¿Por qué? Porque muchas veces yo creo que mucha gente dice depresión y como decía al principio no se sabe mucho los términos adecuados y nombramos muchas enfermedades a la ligera o muchas situaciones como si no es nada. Pero diría en este caso mucha tristeza, de un punto de crisis existencial inclusive. Y en ese momento cuando yo me senté, yo le dije a Dios eso, yo tengo algo que quizás mis amigos más viejos conocen, y es que yo escribo mucho. Yo tengo varias libretas, porque yo realmente hago una especie de reflexión a veces, porque lo he dejado en papel y eso me ayuda mucho inclusive a ver el antes y el después de mi vida. Y yo escribí eso, creo que fue una hoja, no encuentro la hoja para leérsela ahora, pero sí lo dije. Y cuando pasó eso, no voy a decir que inmediatamente Dios cambió a mi mamá, porque había algo que yo tenía que entender, y es que es importante la salud mental para que las personas se atiendan. Y es importante reconocer lo que uno debe de sanar, pero a la vez es importante confiar que Dios puede traer también sanidad espiritual, porque hay muchas cosas que también del corazón se enferma el cuerpo. El corazón me refiero a los sentimientos, a las emociones, a las heridas y vienen arraigadas de tu pasado o de tu misma forma de criar. Situaciones de menosprecio, de abandono familiar, de rechazo, de cosas así afectaron la vida de mi mamá. Y cuando ya yo vine a crecer y a entenderlo, yo dije, wow, Dios, de verdad que tú haces cosas que ni yo lo hubiera pensado. Entonces yo llegué a conocer al Señor para llegar al punto. Fue cuando comencé a entender que Dios tenía poder y autoridad y de verdad Él hacía cosas maravillosas. Yo puedo confesar ahora mismo que yo no quería ser cristiana y quería creer en Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo me bauticé en la iglesia católica y a pesar de que mis familias tenían creencias cristianas, yo era muy escéptica.